Medianoche en el complejo de los Navy SEAL. Entre guerreros de élite se encuentra una joven oficial que apenas habla en voz alta, en un susurro. Ir a la guerra con alguien que habla más bajo que un ratón de iglesia. Rodríguez murmura. Apuesto a que no podría dar órdenes ni a un perro adiestrado, mucho menos a un equipo SEAL. Thompson se ríe. Ella simplemente se sienta allí tomando notas. Esto no es una clase de debate, cariño. Ella permanece en silencio, absorbiendo cada palabra burlona. Pero ellos no lo saben. Esa misma voz silenciosa a la que desestiman pronto se convertirá en el único sonido que se interpondrá entre ellos y la muerte en la oscuridad. Isabella Torres, de 25 años, está sentada sola al borde del altar. Su herencia latina se refleja en sus rasgos. Pómulos marcados, piel olivácea curtida por el sol y ojos que encierran profundidades que la mayoría de la gente nunca se molesta en explorar. A diferencia de sus compañeras de equipo, ella no proviene de una dinastía militar. Nada de historias de guerra del abuelo, ni medallas del padre acumulando polvo en la repisa de la chimenea, solo una familia de clase media de San Antonio que crió a una hija para que escuchara más de lo que hablaba. En este ambiente dominado por la testosterona, ella no es solo una extraña, es una anomalía. Los miembros de las focas que la rodean lucen sus cicatrices de batalla como insignias de honor, y sus voces resuenan por todo el recinto mientras relatan misiones y conquistas. Isabela. Ella toma apuntes. Ella observa. Ella archiva cada detalle en una biblioteca mental que impresionaría incluso a una computadora. Ahí va otra vez. Caín, la jefa del equipo, habla en voz lo suficientemente alta para que todos la oigan, mientras escribe en su pequeño diario. ¿Qué está documentando? ¿Cuántas veces se rascó el trasero Martínez hoy? Las risas estallan en las mesas de alrededor. La pluma de Isabella nunca deja de moverse. En serio, interviene Davis, reclinándose en su silla. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la oyó hablar? Me refiero a hablar en serio. No solo susurrar sí, señor y no, señor, como un robot. Tal vez sea muda, sugiere Williams con una amplia sonrisa. Eso explicaría muchas cosas. Si no puedes hablar, no puedes dar órdenes, ¿verdad? La guerra psicológica es implacable. Cada sesión de entrenamiento se convierte en una oportunidad para la humillación, sutil y no tan sutil. Cuando destaca en el tiro al blanco, afirman que es porque las armas no requieren habilidades conversacionales. Cuando domina el análisis táctico, lo desestiman como aprendizaje teórico que no significa nada en combate real. Pero Isabela resiste. Ha aprendido que en entornos como este, defenderse solo alimenta la maquinaria. En cambio, canaliza su energía hacia algo que sus atormentadores no pueden ver ni comprender. El arte del silencio estratégico. Mientras ellos ensayan sus gritos de guerra y posturas agresivas, ella practica algo mucho más sutil y poderoso. Ella entrena sus oídos para distinguir entre el sonido del seguro al desactivarse y el susurro de la tela contra el metal. Aprende a leer microexpresiones en completa oscuridad, a percibir el miedo y la confianza únicamente a través de la modulación de la voz. Lo más importante es que desarrolla la capacidad de dar órdenes que atraviesan el caos como un láser atraviesa la niebla. Breve, preciso, imposible de malinterpretar. Su cuaderno no está lleno de observaciones ociosas. Es un manual táctico escrito en tiempo real, que documenta las fortalezas, debilidades, miedos y respuestas instintivas de cada miembro del equipo bajo presión. Sabe que Morrison tiende a entrar en pánico y girar a la izquierda cuando se sorprende. Ella sabe que la bravuconería de Rodríguez enmascara un profundo miedo a defraudar a su equipo. Sabe que Davis le da demasiadas vueltas a cada situación hasta paralizarse. Esta recopilación de información no nace de la malicia. Nace de la supervivencia. Isabella entiende algo que sus compañeras de equipo no.
En situaciones de vida o muerte, saber cómo reaccionará alguien es más valioso que saber cuán fuerte puede gritar. La ironía es palpable. Mientras sus compañeras se burlan de su supuesta debilidad, ella está desarrollando las habilidades que podrían salvarles la vida. Mientras ellos practican tácticas de intimidación, ella domina el arte de la claridad bajo presión. Mientras ellos compiten por ver quién grita más fuerte, ella aprende a hacer que cada palabra cuente. A medida que los días se convierten en semanas, la división se hace más pronunciada. Las focas desarrollan lazos a través de la agresión compartida y el respeto mutuo ganado mediante demostraciones de dominancia. Isabella sigue siendo la eterna forastera, observando, aprendiendo, preparándose para un examen que sabe que se acerca, aunque no sepa cuándo ni cómo. El contraste no podría ser más marcado. Un equipo que valora más el volumen que la precisión, el ruido que la estrategia y la gratificación inmediata que el pensamiento a largo plazo. Y luego está Isabella, acumulando silenciosamente las habilidades exactamente opuestas, construyendo un arsenal que no pueden ver y que, aunque pudieran, no respetarían. La sala de reuniones queda en silencio mientras los parámetros de la misión aparecen rápidamente en la pantalla. Selva del Sudeste Asiático. Extracción de rehenes. Copia de seguridad mínima. Máximo riesgo. El tipo de operación que separa a las leyendas de las víctimas. Donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo determinan si vuelves a casa en una bolsa para cadáveres o con una medalla. Los servicios de inteligencia indican que 3 contratistas estadounidenses están retenidos en un complejo situado aproximadamente a 15 kilómetros dentro de una densa jungla. El oficial al mando explica, mientras su puntero traza zonas rojas sobre el mapa digital. Condiciones meteorológicas: luna en cero, cielo muy nublado, lluvias intermitentes. La visibilidad se verá comprometida. Las comunicaciones serán irregulares debido a las interferencias atmosféricas. Isabella estudia cada detalle mientras sus compañeras se centran en los aspectos más gloriosos. Número potencial de enemigos, arsenal, rutas de extracción. Ella se da cuenta de lo que ellos pasan por alto. Los cambios en la elevación del terreno, las fluctuaciones estacionales del nivel freático, los patrones climáticos históricos que podrían convertir su operación cuidadosamente planificada en una pesadilla. La inserción falla desde el principio. Su helicóptero se topa con turbulencias inesperadas, lo que les obliga a aterrizar a 2 kilómetros de la zona de lanzamiento prevista. Los sistemas GPS, que ya sufrían interferencias atmosféricas, comienzan a mostrar coordenadas contradictorias. Lo que debería haber sido una operación militar precisa degenera rápidamente en una conjetura fundamentada en territorio hostil. Caín, el líder del equipo, intenta mantener el control, pero la oscuridad es absoluta. Los dispositivos de visión nocturna son útiles, pero la densa vegetación de la selva crea un laberinto de sombras y falsas aberturas. Cada paso adelante se siente como una apuesta. Cada decisión conlleva consecuencias potencialmente fatales. Esto no coincide con las imágenes satelitales, murmura Caín, con frustración en la voz. La topografía es completamente errónea. Es entonces cuando comienza el contacto con el enemigo. No se trataba del ataque frontal para el que se habían preparado, sino de algo mucho peor. Un cerco cuidadosamente orquestado. Los destellos de los disparos aparecen simultáneamente desde 3 direcciones diferentes, creando un triángulo de muerte con el equipo SEAL atrapado en el centro. Contacto a la izquierda, grita Davis. Movimiento a la derecha, grita Rodríguez. Detrás de nosotros también, añade Williams, con la voz quebrada por la presión. La selva se sume en el caos. Guerreros entrenados, acostumbrados a dominar cualquier campo de batalla, se ven de repente superados en maniobras por un enemigo que conoce cada ruta, cada sombra, cada sonido del bosque.
Sus tácticas habituales, avance agresivo, potencia de fuego abrumadora, asalto coordinado, resultan inútiles en un terreno que engulle sus órdenes y fragmenta su formación. Caín recibe un disparo en el hombro. El impacto lo hace girar y lo lanza contra la maleza. La herida no es mortal, pero es lo suficientemente grave como para comprometer su capacidad de tomar decisiones. El dolor nubla su juicio. La pérdida de sangre afecta a su función cognitiva, y de repente, la estructura de mando del equipo se derrumba. ¡Médico! Alguien grita. Tenemos que irnos, exige otra voz. ¿En qué dirección? Davis pregunta desesperadamente. No veo nada, admite Morrison. El pánico era evidente en su tono. La radio emite estática, y su enlace de comunicación se degrada rápidamente. Las órdenes se convierten en sugerencias. Las sugerencias se convierten en argumentos. Y las discusiones se convierten en un caos tal que acaba con unidades enteras. Todo el mundo habla. Nadie escucha. Y el ruido, su amado ruido, se convierte en un faro para las fuerzas enemigas. «Cállate», grita Rodríguez. «Cállense todos un segundo». Pero callarse no es suficiente. El daño ya está hecho. Su posición está comprometida. Su líder está herido. Su coordinación se ha esfumado. Y el enemigo se acerca desde todos los lados. A lo lejos, pueden oír voces que los llaman en un idioma que no entienden. Pero el significado es universal. Sabemos dónde estás. La ironía atraviesa la oscuridad como una cuchilla. Estos hombres que se habían burlado del silencio de Isabela ahora se ven traicionados por su propia incapacidad para guardar silencio. Sus voces, alzadas por el pánico y la confusión, les han convertido en un blanco fácil que ninguna cantidad de potencia de fuego puede borrar. Isabella permanece en silencio durante toda la catástrofe, pero no con el silencio de impotencia que sus compañeros siempre han asumido. Esto es diferente. Concentrado, analítico, procesa la información a una velocidad que provocaría la envidia de los ordenadores. Mientras el caos reina a su alrededor, ella calcula distancias, estima posiciones enemigas, identifica el único factor que podría cambiar el rumbo de la batalla: la eliminación completa y total del ruido. Ella entiende lo que sus compañeras de equipo no entienden. En entornos como este, la voz más fuerte no es la más poderosa, sino la más muerta. Y a medida que la situación empeora, pasando de mala a catastrófica, ella se prepara para romper su silencio de una manera que redefinirá todo lo que creían saber sobre liderazgo. Sobre la fuerza y sobre el poder de las palabras elegidas con precisión quirúrgica. Se acerca el momento de la verdad y con él la primera vez que sus compañeras de equipo oirán hablar realmente a Isabella Torres. En la sofocante oscuridad de la jungla, con las fuerzas enemigas acercándose y su equipo desintegrándose en un caos provocado por el pánico, Isabella Torres hace algo que deja a todos helados. Ella habla. No el susurro al que están acostumbrados. No el murmullo vacilante que han aprendido a ignorar. Esta voz atraviesa la oscuridad como una espada la seda. Claro, preciso, absolutamente inquebrantable. Escúchame. 2 palabras. Eso es todo lo que se necesita para paralizar a 8 operadores especiales altamente entrenados en pleno pánico. Todos los que están abajo guardan silencio. La transformación es inmediata y sorprendente. Hombres que segundos antes gritaban órdenes contradictorias, de repente se encuentran siguiendo las órdenes de la persona a la que habían ignorado como ruido de fondo. Hay algo en su tono, no una autoridad ganada mediante la intimidación, sino una autoridad ganada mediante la competencia absoluta, que elude sus respuestas aprendidas y apela directamente a sus instintos de supervivencia. Davis, control R6, 20 metros atrás, posición prona. Sus instrucciones fluyen como el agua. Cada palabra es esencial. Nada se desperdicia.
Morrison flanco izquierdo 15 metros utiliza el tronco caído como cobertura. Davis comienza a responder con su parloteo habitual, pero Isabella lo interrumpe con precisión quirúrgica. Responder únicamente con señales manuales. El sonido es el enemigo. El silencio que sigue no es la quietud impotente de la confusión. Es el silencio táctico de los profesionales que de repente se dan cuenta de que están siendo liderados por alguien que entiende este entorno mejor de lo que ellos jamás lo harán. Sus órdenes no son peticiones ni sugerencias. Son cálculos matemáticos transmitidos a través de las cuerdas vocales. Caín, estás herido, pero puedes moverte. Adopte la posición central trasera. Tu trabajo consiste en transmitir mis señales a cualquiera que no pueda verme directamente. Hace una pausa, permitiendo que el líder del equipo herido asimile esta reasignación de roles. Rodríguez, avance a la derecha. Al igual que Morrison, no intervengan a menos que yo les dé la orden. El cambio psicológico es profundo. Estos hombres, que durante meses habían cuestionado su competencia, ahora se encuentran desesperadamente esperando que ella tenga respuestas que ellos no tienen. En tan solo 90 segundos, la dinámica del equipo se ha invertido por completo. Isabella Torres, la tranquila y modesta Isabella Torres, se ha convertido en su salvavidas en la oscuridad. Patrón de movimiento. Sigue mis instrucciones. Exactamente. Sigue mis pasos. Cuando yo paro, tú paras. Cuando yo me muevo, tú te mueves. Su voz nunca se eleva por encima de un tono conversacional, pero de alguna manera se transmite perfectamente a todos los miembros del equipo. El enemigo espera el caos. Les damos fantasmas. El efecto es inmediato y notable. Un equipo que hasta entonces había estado arrasando con la maleza como excavadoras, de repente comienza a moverse con la fluidez y precisión de las sombras. Isabella los guía a través de un terreno que debería ser imposible de recorrer, encontrando caminos que solo existen en los cálculos tácticos de su mente. De repente, una bengala ilumina el cielo con un chillido, explotando en una luz blanca intensa que revela su posición a cualquiera que esté observando. El equipo, instintivamente, levanta la vista, un error fatal que arruina su visión nocturna y crea siluetas perfectas para los francotiradores enemigos. Mirada hacia abajo. Sigue el sonido de mi voz. Confía en tus pies, no en tus ojos. La orden de Isabella llega al instante, evitando la catástrofe que habría resultado de su reacción natural. La luz también los ciega. Lo usamos. Mientras el enemigo se esfuerza por aprovechar la iluminación, Isabella guía a su equipo a través de una serie de movimientos que transforman la bengala de una desventaja en una ventaja. Ella los guía a través de las sombras proyectadas por la luz artificial, utilizando la ceguera temporal que ésta crea como cobertura en lugar de obstáculo. Hay un barranco más adelante, anuncia en voz baja. Depresión natural de 12 pies de profundidad. Ocultación perfecta de las imágenes térmicas. Su conocimiento de la lectura del terreno parece casi sobrenatural hasta que te das cuenta de que no lo es en absoluto. Es simplemente el resultado de alguien que prestó atención durante cada reunión informativa mientras sus compañeros de equipo se centraban en las partes más interesantes. Uno a uno, se deslizan hacia el barranco como humo que se disipa en el aire. Las fuerzas enemigas que las perseguían, repentinamente privadas del ruido que las había estado siguiendo, se encuentran persiguiendo nada. Sus gritos de coordinación se vuelven cada vez más frenéticos al darse cuenta de que su presa simplemente ha desaparecido. Desde el escondite del barranco, Isabella continúa su coreografía verbal. Mantenemos la posición durante 60 segundos. Que pasen por encima. Su patrón es predecible. Se extenderán en círculos cada vez mayores. Cuando pasen nuestra posición, nos retiraremos hacia el sureste, en dirección a la zona de aterrizaje secundaria. Rodríguez, que había pasado incontables horas burlándose de su carácter tranquilo, ahora se encuentra estudiando su rostro en la oscuridad, tratando de comprender cómo alguien a quien consideraba débil podía mostrar tal nivel de brillantez táctica bajo presión.
La contradicción pone en tela de juicio todo lo que creía saber sobre liderazgo y fortaleza. Todo despejado, susurra Isabella exactamente después de 60 segundos. Fila india. Morrison lidera. Dirijo desde la segunda posición. Mantenga intervalos de 5 metros. No hablar hasta que lleguemos al punto de extracción. Al comenzar su huida a través de un terreno que parecía imposible de recorrer, cada miembro del equipo experimenta un profundo cambio cognitivo. La mujer a la que habían ridiculizado por su silencio les acaba de salvar la vida usando tan solo su voz interior. Su discreta seguridad, que habían confundido con debilidad, se reveló como una fortaleza que no necesita anunciarse. La ironía es abrumadora. En su hora más oscura, cuando el liderazgo militar tradicional fracasó, cuando los gritos y la agresión se convirtieron en lastre, la salvación llegó de la voz que más se esforzaron por no escuchar. Si te encontraras atrapado en aquella noche mortal, ¿confiarías en una voz que una vez fue objeto de burla? Califica el liderazgo de Isabella del 1 al 10 en los comentarios a continuación. Los rotores del helicóptero de rescate cortan el aire del amanecer mientras el equipo regresa a la base. Cada hombre estaba absorto en sus propios pensamientos sobre lo ocurrido en la selva. La misión, que debería haber sido un fracaso catastrófico, se había convertido en un ejemplo de manual de excelencia táctica, y todos sabían quién merecía el mérito. De vuelta en el complejo, la habitual reunión informativa posterior a la misión adquiere un tono completamente diferente. En lugar del típico relato de hazañas individuales impulsado por la testosterona, se percibe una atmósfera de reflexión sosegada. Hombres que nunca habían considerado a Isabella Torres una verdadera integrante del equipo ahora se encontraban mirándola de reojo, tratando de reconciliar a la mujer que les había salvado la vida con la figura tranquila a la que habían ignorado durante meses. Davis, aún conmocionado por lo cerca que habían estado del desastre, finalmente rompe el silencio que se había instalado en el grupo. ¿Cómo lo supiste?, pregunta, con una voz que carece de su bravuconería habitual. O sea, ¿cómo supiste exactamente qué hacer cuando todo se fue al traste? Isabella levanta la vista del informe posterior a la acción que ha estado redactando con su característica precisión. Por un momento, parece que podría replegarse en su silencio habitual. Pero algo ha cambiado en la dinámica, y ella reconoce que este momento requiere más que eficiencia táctica. Requiere verdad. Porque he estado escuchando, dice sencillamente. Mientras ustedes hablaban, yo los escuchaba a ustedes, a los instructores, a los informes de inteligencia que todos los demás consideran ruido de fondo. Hace una pausa, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado que dedica a todo lo demás. No hablo a menos que mis palabras puedan aportar algo. Anoche añadieron valor. Caín, con el hombro en cabestrillo pero con el orgullo intacto, asiente lentamente. Pero es más que eso. No es así. La forma en que te moviste por ese terreno, la forma en que anticipaste sus patrones de búsqueda. Eso no se debía solo a escuchar las reuniones informativas. La expresión de Isabella se torna distante. Y por primera vez, sus compañeras de equipo ven vulnerabilidad bajo su apariencia serena. Mi padre era especialista en rescate de montaña en Colorado. Comienza a hablar, y su voz adquiere un tono diferente, más suave, más personal, pero de alguna manera más fuerte. Me enseñó que en situaciones de vida o muerte, la observación supera a la comunicación. Observas, escuchas, calculas. No malgastes energía en palabras que no salvan vidas. La habitación queda en completo silencio. Y continúa, él murió en una inundación repentina durante una operación de rescate cuando yo tenía 17 años. El informe decía que hizo demasiado ruido intentando coordinarse con el campamento base en lugar de centrarse en la amenaza inmediata. Su mano permanece inmóvil mientras habla, la pluma descansa sin moverse sobre el informe. Ese día juré que jamás permitiría que mi voz fuera la razón por la que alguien no regresara a casa. El peso de esta revelación se cierne sobre el equipo como una pesada manta. De repente,
su silencio adquiere un significado completamente diferente. No fue debilidad ni timidez. Fue una disciplina forjada en la tragedia y perfeccionada a través de años de práctica deliberada. Thompson, que había sido uno de sus críticos más severos, se remueve incómodo en su asiento. Jesús, Isabella, no teníamos ni idea. Se suponía que no debías tener ni idea, responde ella con naturalidad. Los antecedentes personales no te convierten en un mejor operador. Las habilidades importan, los resultados importan. Anoche, mis habilidades y las tuyas juntas lograron que todos volviéramos a casa sanos y salvos. Eso es lo que importa. Rodríguez se inclina hacia adelante, estudiándola con nuevos ojos. Todas esas veces que te regañamos por estar callado me hicieron mejor persona. Isabella interrumpe. Cada broma, cada comentario, cada vez que cuestionaba si pertenecía allí, me recordaba que tenía que estar el doble de preparada que cualquier otra persona. Así que, lo era. En los días siguientes, la noticia de la misión en la jungla se extendió por todo el complejo. No son las típicas historias de guerra adornadas, sino algo diferente. Relatos respetuosos de brillantez táctica bajo presión. Isabella Torres, la mujer que había permanecido invisible durante meses, de repente se encuentra en el centro de conversaciones de las que no forma parte. Su indicativo, que le había sido asignado aleatoriamente de una lista, es reemplazado por uno que se ha ganado. Susurro. No como burla, sino como reconocimiento del poder que encierran las palabras cuidadosamente elegidas y pronunciadas en el momento preciso. Los jóvenes reclutas que llegan al complejo comienzan a escuchar una nueva lección de sabiduría de los veteranos. No confunda silencio con debilidad. Algunas de las personas más fuertes que jamás conocerás aprenden a guardar sus palabras para cuando realmente importan. La propia cultura comienza a cambiar. El ruido por el ruido mismo pierde parte de su atractivo y el silencio táctico gana respeto. 6 meses después, durante una operación de rescate de rehenes en Europa del Este, la historia amenaza con repetirse. El equipo se encuentra atrapado en un entorno urbano. Sistemas de comunicación comprometidos por la guerra electrónica. Fuerzas enemigas aproximándose desde múltiples direcciones. El caos de siempre comienza a resurgir. Voces alzadas, órdenes contradictorias. El tipo de fallo táctico que transforma a guerreros de élite en civiles confundidos con armas. Pero esta vez, algo es diferente. Esta vez, nadie espera a que la situación se deteriore por completo. Isabella, llama a Caín, su voz rompiendo la confusión con una calma notable. Necesitamos tu voz. La respuesta es inmediata y unánime. 8 operadores especiales altamente entrenados, hombres que una vez la habían descartado como un lastre, ahora se dirigen a ella con expresiones de completa confianza. Han descubierto lo que ella ya sabía. Ese liderazgo no se trata de quien habla más fuerte. Se trata de quien dice exactamente lo que hay que decir en el momento preciso. Entendido, responde Isabella, con la misma precisión quirúrgica que habían experimentado en la selva. Todas las emisoras, escuchen atentamente. Ahora comienza un nuevo patrón táctico. Lo que sigue es una clase magistral de liderazgo verbal. Órdenes cortas y claras que no dejan lugar a interpretaciones. Instrucciones tácticas impartidas con tal seguridad que la duda resulta imposible. Una voz humana transformada en un instrumento de precisión que corta el caos como una cuchilla corta el papel. En cuestión de minutos, el equipo pasa del pánico defensivo a un ataque coordinado. Se mueven como extensiones de la mente de Isabella. Cada hombre sabe exactamente cuál es su papel y cómo encaja en el panorama táctico general. El enemigo, que espera las tácticas militares estadounidenses tradicionales basadas en una potencia de fuego abrumadora y un avance agresivo, se ve superado en maniobras por una unidad fantasma que ataca desde ángulos inesperados y desaparece antes de que sea posible una represalia. La misión se desarrolla a la perfección. 0 víctimas. Objetivo alcanzado. La extracción se completó antes de lo previsto.
Pero lo más importante es que una cultura ha cambiado para siempre. Isabella Torres ya no es la mujer callada que se sentaba en un rincón tomando notas. Se ha convertido en algo mucho más valioso, un símbolo de competencia que no necesita anunciarse. En los meses siguientes, su influencia se extiende por toda la comunidad de operaciones especiales. Sus estrategias tácticas se estudian y se implementan. Sus métodos de comunicación se incorporan a los programas de formación. Lo más significativo es que su ejemplo comienza a atraer a diferentes tipos de reclutas. Personas que tal vez no encajen en el molde tradicional del guerrero, pero que poseen el tipo de inteligencia analítica que la guerra moderna exige cada vez más. Las jóvenes oficiales comienzan a solicitar ser asignadas a las unidades donde prestan servicio. Al ver en su éxito la prueba de que existen múltiples caminos hacia la excelencia en el servicio militar, los reclutas masculinos comienzan a prestar atención a las habilidades de observación con la misma intensidad que antes reservaban para el tiro al blanco y el entrenamiento físico. El susurro del apodo se convierte en algo casi legendario. No porque realice hazañas sobrenaturales, sino porque representa una verdad fundamental que el estamento militar había olvidado. A veces, la voz más poderosa de la sala es la que habla con menos frecuencia, pero con mayor precisión. Los escenarios de entrenamiento comienzan a incorporar la disciplina de la comunicación como una habilidad táctica. Los instructores comienzan enseñando la diferencia entre mandar y controlar, entre liderazgo y gestión, entre hacer ruido y decir las cosas con sentido. La metodología de Isabella se convierte en doctrina.